el del Sí. Bayesian, porque ya está en una fase demasiado avanzada, pues como no, si se empeñara lo mismo, si podíamos A lo hacerlo. mejor Entonces, sí se puede añadir. Sí. En el de los clústeres de G, así en una revisión de pues está en la tercera o la cuarta revisión ya. Ah, bueno. Lleva 5 Llega un años poquito. con Maika. Bueno, tenemos por ahí a Marta y a Milton, ¿no? Buenas tardes. Hola, Marta. Hola. Hola. A la menos 25, van. ¿Empiezo? Sí, yo creo que sí. Y no voy a grabar. ¿Estás hablando de sí? Ah. Pues no sé si estoy en la cámara o no, porque ahí yo no me veo. Sí, estás. Vale. Bueno, pues empiezo. Hoy para la sesión bibliográfica he elegido este artículo que en participantes controles sanos evalúan también la descarga corolaria ante estímulos auditivos, pero lo hacen como de otra forma diferente, con un paradigma diferente que no implica el acto motor de hablar. Lo he elegido en especial en base a las revisiones que hemos recibido del artículo que tenemos en revisión de controles. Entonces era como por ver un poco otras formas en las que otros autores han evaluado esto. Y esta es una de ellas en concreto. Espera, que no me pasa. Vale, ahora. Bueno, como la introducción de siempre, aquí no va esto. La descarga consecuente, como ya sabéis, es este mecanismo que nos ayuda a poder distinguir entre los estímulos que han sido generados por acciones que hemos realizado nosotros mismos de los que provienen de fuentes externas. Entonces, se envía una señal desde áreas motoras de la corteza cerebral hasta las áreas sensoriales para poder inhibir el procesamiento del estímulo que nosotros hemos generado con nuestra acción. En concreto, en los estímulos auditivos, el potencial en el que nosotros nos fijamos es la N1, que como vemos en esta gráfica, que es de los resultados nuestros, la línea roja sería en la condición de habla, en la que la persona está escuchando su propia voz en el mismo momento en el que está hablando, que como veis, el potencial evocado N1 queda muy inhibido en comparación con la línea negra y la línea azul, que serían las dos condiciones de escucha de un estímulo externo. Esto es lo normal que ocurre en personas sanas o sin un trastorno como por ejemplo el de la esquizofrenia, que es el que nosotros vemos. Entonces, este es como el paradigma, cómo no, es el paradigma en el que nosotros nos estamos basando. Y limitaciones de las que hablan que puede tener este paradigma es a nivel físico el tema de la conducción ósea y también que hay, entre otros, esto lo pone como ejemplos de limitaciones que puede tener la conducción ósea, y que haya contracción en concreto de este músculo, que eso puede hacer que la alteración, o sea, la supresión de N1 no se deba a este mecanismo de descarga consecuente, sino que a que el estímulo que recibimos es diferente. Es decir, debido al tema de la conducción ósea, el estímulo a nivel sensorial lo vamos a escuchar de forma diferente a cuando proviene desde el exterior. Y esto mismo puede pasar de la contracción que tiene lugar en este músculo.
Pues no entiendo por qué, francamente. O sea, porque, Sí. a ver, si lo que está haciendo la persona es escuchar por los altavoces. Claro. O sea, vale, lo de la voz que tú hablas y de la frige se transmite por los ojos, pero es que tienen los... Eso es. Esas las cosas orejas. que buscan de compensar también. Que por el tema de la conducción tú estés escuchando de frente el estímulo porque lo escuchas a través pues, del aire y de eso. Entonces, una forma de compensarlo es lo que tú dices. Claro, pero ¿por qué se va a suprimir la N1 si lo estás escuchando todavía más? Claro, ellos dicen que es como posible limitación que el estímulo se esté escuchando de forma diferente por esto. Pero luego en realidad... Entendería que si es si es por la conducción ósea, tendría que ser, si fuera solo por la conducción ósea, a lo mejor la N1 no tal, porque no se oye. Pero es que no es por la conducción ósea, o sea, es que lo estás escuchando por las orejas, porque tienes ahí los auriculares. Ellos lo que dicen es eso, dice, y sí, a lo mejor el estímulo que está llegando a nivel cerebral es diferente al transmitirse como por el aire y por la conducción ósea. Pero es que se transmite por el aire. Claro, también, por eso. Y luego también hablan de lo de la contracción del músculo pero de esto hay también otro artículo, que es este en concreto. Yo no, esto del músculo es la primera vez en mi vida que lo oigo. Yo solo lo he visto aquí, en este artículo, que lo pone como limitación, y en este otro que os pongo No aquí. sabía ni que existía. Yo tampoco, lo he buscado en Google Imágenes. Y aquí lo que dicen es que este músculo... Me suena el año catapundo, primero de anatomía o algo así. Yo no lo había escuchado nunca. Que hace algo así como tensar el tímpano o algo así. Sí, y según este artículo, lo que dice es que atenúa también los sonidos de frecuencias inferiores a 2 kHz. Y entonces lo que hace en este artículo es ver si la supresión de N1 se debe a que este músculo está atenuando algunas frecuencias o al hecho de la descarga corolaria. Y lo que ven, o sea, presentan estímulos sonoros de menor frecuencia a estos 2 kHz y de mayor. Y ven que cuando el estímulo es autogenerado se suprime siempre, entonces descartan que sea por esto. Y es como una prueba a favor de que esta supresión se debe a un mecanismo más central y no de algo periférico como esto. Entonces, como bueno, pone estas dos limitaciones, pero en realidad hay cosas que, como por ejemplo este estudio en el que muestra que lo otro no es el causante de esa supresión, el tema del músculo este en concreto, por ejemplo. Y como os digo, en limitaciones pone que las características físicas del estímulo son diferentes, como por ejemplo por esas dos cosas, la conducción ósea y lo otro, y ya no dan más ejemplos. Entonces se plantean si esta supresión de N1 es por la descarga corolaria o, como os decía, porque lleguen diferentes señales auditivas. Lo que hacen para poder ver si sigue habiendo una supresión es diseñar otro paradigma en el que en vez de hablar, lo que hace la persona es pulsar un botón y que salga el sonido, así que no se implique el hecho de hablar y no haya esa conducción ósea, la tensión de ese músculo y tal. Hay ya estudios previos que han visto esto, que aquí pues están las referencias, tanto en personas sanas que se ve que sí que se suprime cuando ahora os enseño una imagen del paradigma que se ve mejor. Cuando la persona pulsa el botón y tiene lugar el sonido, se suprime la N1 ante ese sonido, y también se ha visto que en esquizofrenia esto no ocurre. O sea, los resultados son iguales que en el paradigma que nosotros estamos utilizando. Pero lo que dicen en concreto en este estudio, que no hay estudios previos, al menos en el momento en el que se publicó esto, que utilicen músculos que están implicados en el habla, pero sin hablar, que ahora os lo explico cómo es esto. Y se plantean si también en este tema el hecho de que haya determinados movimientos que estén asociados a estímulos concretos hará que se suprima más esa percepción del estímulo. Ahora lo vamos a entender esto mejor. En concreto, aquí utilizan 3 condiciones. Ahora vuelvo para atrás para que se entienda esto último. Una condición en la que la persona sopla, otra en la que pulsa una tecla y otra en la que con movimientos de los ojos tiene lugar el sonido. Y volviendo a esto, la hipótesis que tenían es si
nosotros el hecho de mover los ojos no lo tenemos asociado con que tenga lugar un sonido, pero el realizar movimientos con la boca sí, y el realizar movimientos con las manos también. El hecho, por ejemplo, de teclear, eso es lo que dice el ejemplo que pone en concreto, tecleamos y tiene lugar un sonido. Entonces, a nivel cerebral tenemos esas asociaciones y quieren ver si eso también repercute en que ese mecanismo de descarga corolaria se dé con este tipo de movimientos, pero no con otros, como por ejemplo el movimiento de los ojos. Al estudiar la N1, que es del estímulo auditivo, claro, no hablando de estímulos visuales ni nada de eso. Entonces, esta foto, esta imagen la he sacado de todos los artículos que utilizan este paradigma, no en este en concreto, porque no, aquí como que se veía mejor. Y lo que hacen es, en la primera condición, la llaman la condición activa, cuando presentan una cruz en la pantalla, la persona pulsa el botón y entonces tiene lugar el sonido. Luego tienen otra condición que es solo motora, que ponen la cruz, la persona pulsa el botón y no tiene lugar ningún sonido. Una tercera condición, que la llaman como de escucha pasiva, en la que aparece una cruz y luego al rato aparece un sonido, sin pulsar nada. Y luego otra en la que como que aparece el sonido, pues a la que se diferencia lo que se diferencia de la D es que en la D le va marcando a la persona en concreto cuándo va a venir el sonido. Es como que 3 cruces, 2, uno es como si hiciera una cuenta atrás y aparece el sonido. Como para ver si el hecho de que la persona sepa que va a llegar el sonido, tenga como esa expectativa, también influye o no. Entonces, bueno, en este estudio en concreto, pues ven lo que os he dicho, que N1 se reduce en la condición en la que es la propia persona la que ha dado lugar al sonido al pulsar el botón. Y también ve que las dos condiciones externas que se presenta un estímulo auditivo externo, que serían la C y la D, no difieren entre sí, en el sentido de que en la D la persona sí que espera cuándo va a recibir el estímulo, en la C no. Hay un intervalo que es más inesperado cuando va a llegar. Que bueno, que aquí ven que no cambian en N1, pero sí en P2, y luego hablan de que en otros estudios hay cosas distintas. Bueno, es el dilema de P2, que en cada sitio ponen una cosa también. También dicen que puede ser que no cambie por el tipo de paradigma que ellos utilizan, que es diferente al que utilizan en otros sitios, porque ellos a la vez como una cuenta atrás, también la persona como que tiene que estar mentalmente esperando a ver si contando si el estímulo va a llegar, si no, y que eso también les crea como que parte de esa impredictibilidad, porque tienen como que andar calculando cuando viene o algo así, discuten ellos. Pero bueno, el caso es que en este estudio en concreto, el que os he puesto en la portada, utilizan 28 controles sanos y tienen por un lado las condiciones en las que la propia persona da lugar al estímulo, que son, como os he dicho, en una sopla, cuando le aparece la marquita, sopla y tiene lugar el estímulo. Auditivo es como en esto igual, pero en vez de pulsando el botón, haciendo el movimiento de soplar. Y lo mismo, pero moviendo los ojos. En el movimiento de ojos les ponen una cruz en la pantalla y luego les dicen que cuando aparezca la otra, o sea, aparece como una segunda cruz y cuando aparece tienen que mover los ojos hacia esa segunda que aparece. Y entonces ahí, cuando lo mueven, es cuando aparece el estímulo auditivo. Y luego, por otro lado, están las condiciones motoras, en las que son de nuevo las tres iguales, pero aparecen, o sea, solo realizan el acto motor sin que aparezca el sonido después. ¿Y cómo se las apañan para ver que el movimiento ocular desencadena el sonido? Quiere decir, ¿ponen algún electrodo en los ojos o algo así? ¿O? Pues imagino que sí. Eso en concreto no recuerdo si lo pone o no lo pone. Pero sí. Claro, porque ellos la instrucción que le dan al participante es esa, mantén la mirada aquí, cuando aparezca aquí, así, bueno, el movimiento. Bueno, o sea, que se pueden simplemente fiar de los participantes. Claro, de que lo hagan.
Y luego tiene una condición externa que la llaman, que es que se presenta el sonido solo, sin hacer ningún movimiento. Y estos son los resultados que obtienen. Al analizarlo estadísticamente, ven, bueno, la raya azul es el movimiento de los ojos, la raya negra es cuando aparece el sonido solo. Bueno, estos son solo los resultados de cuando aparece, o sea, de la condición de o sea, de cuando el movimiento de la persona da lugar al sonido. La raya roja, como os decía, es cuando la persona pulsa el botón y la verde cuando sopla. Entonces ven que entre el movimiento de soplar y pulsar el botón no hay diferencias significativas, pero entre el movimiento sacádico y cuando aparece el sonido solo sin ningún acto motor, entre estos dos tampoco hay, pero luego entre estos sí. O sea, como que ven que hay una pequeña supresión de N1. Tan pequeña. Sí, o sea, es mucho, si lo comparamos con nuestros datos es mucho más pequeña. Sí. Y bueno, y luego en P2 se encuentran un poco lo mismo, aquí también en este caso. Aquí sí que hay como más diferencia. Bueno, la escala es grande, no es tan pequeña. Bueno, claro, es verdad. Sí, sí, la Es escala verdad, grande, sí. pero bueno, pero claro. Porque la nuestra que la he puesto aquí al principio, No va de 4 en 4. es verdad, va de 2 a -4. Ya, pero bueno, fíjate que aquí tenemos, o sea, digamos, la amplitud de la condición TOC está en 0,5 o algo Sí, sí. así, la otra en 4. Más Mm. pequeña que la nuestra, eso sí. Es un octavo, Sí. la otra, y aquí en la que hemos visto está en 6 y 10 o algo así, o sea que no tiene nada que ver la proporción. No, claro, sí, comparándola con el nuestro no es comparable. Pero fíjate, aquí está, digamos, uno estaría en torno al 9 y otro en torno al 11 o algo así. Que también es verdad que estas llegan mucho más bajo que las nuestras, hasta -10. Y las otras Y las también. otras, bueno, todo es más amplio. Eso también lo discuten, o sea, en la discusión también lo dicen que no es tanta la supresión como en el otro paradigma, pero sí que hablan de que estos movimientos se asocian también a la atenuación de tanto de N1 como de P2. Cuando discuten esto y lo asocian con los paradigmas de vocalización como el que nosotros usamos, hablan de que el mecanismo este de, o sea, que se dé la supresión de N1 por el mecanismo de descarga corolaria, no se debe solo a esos movimientos que se generan en el discurso o a que los estímulos puedan llegar de forma diferente al cerebro, sino que hay pues ese modelo predictivo que hemos hablado alguna vez, que hemos hablado siempre que introducimos el concepto de descarga corolaria. Esa predicción que hay desde áreas motoras que se manda esa señal a las áreas temporales para inhibir el estímulo. Entonces, ellos lo interpretan como algo a favor de esto. Luego, vale, esto la parte de los sonidos que tienen lugar después de haber soplado y los que tienen lugar tras haber pulsado el botón, lo mismo, interpretan lo mismo. Y el hecho de que el movimiento de los ojos no dé lugar a esa reducción, hablan de que este modelo, el feed forward model en el que se basaría la descarga corolaria, habla de que también incorporaría pues, asociaciones que el cerebro va realizando conforme va experimentando con el ambiente externo para dar lugar a esta supresión de la percepción y que no se basaría simplemente en meras características físicas de las señales, sino también de esas asociaciones que se van haciendo, por lo que os comentaba al principio de que hay movimientos que están más asociados a que tenga lugar después un estímulo auditivo que otros. Eso es lo que interpreta. Y bueno, este es el artículo en sí. Luego, como he metido una cosilla más así muy rápida, porque veía que se iba a quedar un poco corto, porque es muy sencillito el artículo, de qué formas más evalúan esto, aparte de este paradigma de pulsar el botón o soplar. Y hay algunos artículos que hablan de inner speech, o discurso interno,
Lo traduciríamos, estos son pues dos ejemplos de los que hay publicados, y en estos estudios lo que hacen es que le piden al participante que piense, que piense que está diciendo pues una boca. En nuestro caso, como en nuestro paradigma, sería la A. Entonces, le piden que se fije en la línea roja y esta línea verde como que va moviéndose, ¿no? Esto es como si fuera una cuenta atrás. Entonces, la línea verde se va acercando a la línea roja y le piden al participante que cuando la verde llega a la roja, piense en que dice, pues, la vocal, bueno, en este caso utilizan 2 sílabas, va o vi, que sería como la match condition o la... Esto lo he puesto mal, esto, ahora que me estoy dando cuenta. Bueno, hay una condición en la que coincide lo que el participante piensa con el estímulo que le presentan, la sílaba que le presentan, y en otra no. Entonces ven que cuando coinciden, que esto es lo que os digo, está mal, la supresión de N1 se daría en la condición match, que también cuando veis es mucho más pequeñita que la que vemos nosotros. Pero ven eso, que cuando coincide el estímulo que se presenta de forma auditiva con lo que la persona está pensando, se reduce la N1, en comparación con cuando no coincide o cuando simplemente está escuchando la sílaba va, sin pensar nada. Bueno, y esta gráfica que os pongo ahora es de otro estudio también de estos de discurso interno, que lo que hacen es o presentar la sílaba en el mismo momento en el que le dicen a la persona que la piensen, o un poquito antes o un poquito después. Y ven que la inhibición, aquí la escala está al revés, ¿vale? Aquí N1 está más arriba, la tienen como inversa. Entonces esto sería N1 en este caso. Ven que cuando coincide justo el momento en el que la persona está pensando en decir esa sílaba y aparece, es cuando más inhibición de N1 hay. Y luego, por último, este además es que justo lo estaba leyendo ahora, hace un rato. Utilizan un Brain Computer Interface, que en realidad no sé muy bien cómo funciona esto, la verdad, pero porque tampoco me ha dado tiempo a indagar mucho en este artículo, pero lo que hacen es que a la persona, mediante la imagen, o sea, se imagina que hace movimientos y esos movimientos generan un sonido. Entonces, en la fase de entrenamiento, lo que le hacen al participante es que le entrenan a que imagine que mueve la mano izquierda y entonces tiene lugar el sonido U. Si imagina que mueve la mano derecha, escucha el sonido A. Y si imagina que mueve el pie, escucha el sonido I. Entonces, después de este entrenamiento, hacen 2 condiciones. La de escucha pasiva de estímulos, que les presentan estos estímulos sin hacer que imaginen ningún movimiento con el Brain Computer Interface. Y en la fase activa sí que les piden que imaginen pues que que mueven la mano derecha y entonces aparece la vocal A. Y en estos casos en los que coincide, pues se ve que esta es la gráfica. El gris más clarito es el active listening y el negro sería el passive. Pues también ve que hay como esa inhibición. Y bueno, y esto es lo que os quería contar de otras formas en las que se ha estudiado esto, que no implican ese acto motor de hablar, un poco pues lo que he encontrado en base a lo que estábamos viendo por... Todo esto viene para los que estáis por ahí conectados, que en referencia al artículo de controles, nos han preguntado que cómo sabemos que la supresión de N1 se debe a ese mecanismo de descarga corolaria, ese movimiento que tiene lugar durante el habla, y no a que simplemente se pueda coincidir con cualquier, o sea, que la supresión de N1 se diera con cualquier otro movimiento que pueda ser, que casualmente coincida también con ese estímulo auditivo y que por eso se suprima, y no porque en base esté ese mecanismo de descarga corolaria. Yo creo que sí, ciertamente esto nos sirve para argumentar, diciendo algo así como a similar reduction in N100 amplitude has been observed in different paradigms not involving any motor act.
Sachas, guau, 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 guau. Y citar estos dos paradigmas. Claro. Entonces, esperamos como algo que introducir en la discusión o no en limitaciones, porque no es una limitación sería si hay algo que está mal, pero y no podemos hacerlo de otra manera, pero aquí decimos que esto no puede, probablemente no se debe simplemente a este asunto y ya está. Sí. Y bueno, y luego, pues a ver cómo se podía meter también de una manera más o menos elegante lo de los auriculares. Decir como algo así como, on the other hand, our subjects listened their own voice through headphones in addition to the possible effects of bone conduction. Sí, que además de hecho eso también nos decía, como en el artículo de fuera aparecía que lo hacían en las dos condiciones y como que sí lo habíamos entendido mal, pero en realidad claro, nosotros le ponemos los auriculares y sí que se escucha, o sea que, Claro. que también compensamos ahí lo de la conducción. Por otro lado, esto del Brain Computer Interface es algo que hacen mucho aquí en el grupo de Roberto y compañía, de Ognero y Jesús y demás, ¿no? Entonces esto, bueno, pues puede ser una idea. O sea, la idea de más o menos lo que hacen ellos es leer el encefalograma que registran y lo descifran entre comillas y entonces hacen que una máquina haga lo que quiere hacer el sujeto. O sea, te dicen, a ver, piensa en que estás moviendo yo qué sé, que estás conduciendo un cochecito. Entonces, con el gorro de eje registran las órdenes de mover el cochecito y las mandan a un aparatito que manda pues unos ultrasonidos o lo que manden a una máquina que hace que el cochecito se mueva o que se encienda la televisión o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso, no sé, es algo que podríamos pensar si nos puede servir para algo, porque sí. En este caso, pues sería como iniciar eso. A mí lo que me llama la atención de todas maneras es la reducción tan mínima que tienen en todos estos paradigmas. De hecho, sí que lo comenta en la discusión estos artículos que claro, que esto también podría dar lugar a ese modelo de predicción de cuándo va a tener lugar el estímulo, pero no de forma tan, o sea, que no se ve de forma tan fuerte como se ve en el otro paradigma de que realmente directamente la persona está hablando. Eso sí que lo comentan, porque es que es verdad que es mucho más pequeño. Pero es que son cosas además muy indirectas y muy difíciles de registrar. O sea, si tú le das, o sea, si tú hablas, pues podemos registrar cuando estás hablando, cuando estás moviendo los ojos y cuánto estás moviendo los ojos. Incluso lo de soplar no es fácil registrarlo. No, del de soplar sí que ponían algo, porque le ponían un micrófono. Entonces decían algo de cómo hacía, porque claro, que el micrófono registraba ese sonido al final de soplar. Y hacían algo con eso, pero ahora mismo no lo recuerdo. Pero sí, eso sí que lo veían de esa forma. Pero, por ejemplo, claro, también es complicado esto del discurso interno. Uy, eso es complicado, no lo veo. A lo mejor también por eso puede ser que se vea la N1, que no da tanta reducción, porque no todos los ensayos sean válidos. ¿Y cómo saben cuál es válido? Claro, ¿y esto es significativo? Por ejemplo, esta diferencia en N1 es significativa. Me cuesta creerlo. Sí que dicen que es significativa esta. Todas dicen que son, o sea, de las que os he puesto, todas dicen que salen significativas las diferencias. Y además es que está en la misma escala que el nuestro, más o menos de 0 a -4, -5, -4. Sí. Este, por ejemplo, sí que se ve más grande en este estudio, que es otro diferente. Sí, aquí se ve un poquito más. Sí. Aquí sí, pero la otra la verde es en esta especial la escala aquí. Y la verde es la condición en la que N1 se suprime. Estas otras dos. Aquí sí que es un poquito más grande. Muy poco, no sé.
Pero si aún así es que nuestra prácticamente se queda a cero, o sea, o cuando la ves en otros paradigmas de habla, como el nuestro. Sí, que son, Sí. que son cosas muy naturales. Sí. El cerebro tiene que haber evolucionado, ¿no? Eso es. Eso de, pero un montón de cosas, ¿no? Mismo los movimientos sacánicos de los ojos que no estamos viendo, estamos viendo las escenas constantes, a pesar de que nuestros ojos están haciendo así todo el rato. Bueno, pues nada, pues muy bien. Yo creo que hay que redactar esto, sacarlo del, ¿cómo se llama? Lo del Valles. Sí. Y lo otro, lo que hablamos el otro día en la reunión. Sí. ¿Vale? Vale, mándame los artículos, Rosa, si puedes. Vale. Lo que has puesto aquí. Vale. Te lo mando ahora y te paso la presentación también, si quieres. Vale. Muy bien. Bueno, pues nada, pues si no hay nada más, hablo ahí. Venga, pues hasta la semana que viene entonces. Adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.